Muy buenas tardes a todos ustedes, particularmente a la central de los sindicatos brasileños que con tanta responsabilidad, seriedad y puntualidad ha llevado a efecto este evento en el que debo decirles que mis compañeros delegados que venimos de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, estamos realmente sorprendidos de la inteligencia con la que se plantean los asuntos, de la definición tan claramente obrerista con que se hacen los planteamientos, y en nombre de mis compañeros que están conmigo, que son el compañero Juan Muñiz, que es de la industria de las mimosas, nuestro compañero Víctor Rodríguez, que él es el representante de Paradero, Joaquín Álvarez, un amigo de ustedes que ha buscado el patrocinio constante del Foro de Guadalajara, Joaquín Álvarez, su hijo, ejecutivo y responsable de nuestro compañero Jesús Bustos, secretario de Transporte Urbano de la ciudad de Guadalajara, y el compañero Carlos Laramillo, que viene también con nosotros como asesor de muchos años de la organización. El año anterior tuvimos el gusto de estar con todos ustedes, con algunos de ustedes, particularmente quienes presiden esta mesa, entre ellos también el senador Clau, en lo que emprendió el Foro de Guadalajara y que recibió planteamientos muy interesantes en los que nos refleja que el proceso de globalización va tan firme, arrollando todo a su paso, que antes de un año ya vemos infinidad de resultados negativos en contra de los trabajadores del mundo. Vemos al Estado en clara retirada de sus responsabilidades sociales. Vemos al Estado cada día más desinteresado en la política social y desafortunadamente comprometido con nuevas formas disque científicas que implican el nuevo empleo. Y esa teoría o política del nuevo empleo que nace del apogeo del capitalismo no es otra cosa más que asignarle a la persona trabajadora su obligación y responsabilidad de formarse en el trabajo, de formar equipos de trabajo y de responsabilizarse de ir él obteniendo cantidades para los temas que habían sido siempre de la agenda social. Es decir, con esto que el trabajador pueda ir pagando su propio seguro social, pueda ir juntando dinero para poderse jubilar, pagar su vivienda y tener los mínimos de bienestar para su familia, pero como una nueva reasignación, una nueva sociedad que todavía no la hemos visto en claro. Esta nueva sociedad le reasigna a cada persona que quiera incorporarse en el empleo. ¿Qué ha pasado? Que se han generado entonces infinidad de desempleo, y déjenme decirles que en nuestro país, México, cuando estuvimos en el Foro de Guadalajara, mostrábamos nuestra oposición muy clara, frontal, a la reforma laboral, y esa reforma laboral que los gobiernos de derecha habían tratado de imponer, lo lograron el último día del gobierno del presidente anterior, y para el despertar de este gobierno
Ya teníamos una nueva ley federal del trabajo que flexibiliza totalmente la relación laboral, genera un reconocimiento al outsourcing o tercerizadora, cosa que antes estaba prohibido, porque la propia Constitución de los derechos del individuo impide que alguien se beneficie como intermediario en los salarios de los trabajadores. Bueno, además de esto también, el artículo 123 constitucional, ya como un derecho social, también lo prohíbe para tutelar al trabajador, pues, en la buena administración y la administración directa de sus salarios. Bien, pues esta nueva ley ya tiene que ver con la tercerización, con trabajo de agencia, que ha ido creciendo ya hasta un 10% del número global de los trabajadores. Y eso es por lo que ve al principio de estabilidad. La estabilidad del empleo es un mandato constitucional que se logró después de la Revolución del 17 y que había sido un tema tabú que nadie había tocado porque era el derecho más importante del trabajador. Como consecuencia de la estabilidad del empleo, pues venía el salario mínimo y de ahí el derecho a tener contratos colectivos de trabajo, sindicalizarse y derecho a huelga, para que con la fuerza del número y la representación sindical pudiera mejorarse el salario. Por decir algo, el salario promedio en Guadalajara, donde estamos nosotros, es arriba de 3 salarios mínimos diarios. Es decir, si el salario mínimo son 60 pesos, serían 180 pesos. Es insuficiente, es poco. Sin embargo, si dejáramos al solo salario mínimo, nos quedaríamos totalmente en la pobreza extrema. Entonces, con esta nueva ley, se terceriza, se flexibiliza, y al generarse nuevos contratos por tiempo determinado o tiempo por hora, estos sustituyen a los contratos definitivos y automáticamente con esto la persona deja de pagar su seguro social y en un momento determinado se queda desprotegido del sistema médico, pero además se queda desprotegido también de su fondo de ahorro que le pueda garantizar una pensión al llegar a la vejez o cesantía o enfermedad de trabajo. Adicionalmente a esto, pues se pierden los derechos consolidados, porque la teoría de todo esto es reducirle al capital un gran cargo que tiene enorme por pasivos laborales. Cada trabajador, al tener estabilidad del empleo, para despedirlo hay causas muy rígidas a efecto de que no se despida fácilmente. Al paso del tiempo, el que no es despedido acumula privada antigüedad, mejores derechos, y todo esto es un pasivo laboral que a mayor número de empleados y mayores salarios o de prestaciones laborales contenidas en un contrato colectivo de trabajo, automáticamente la empresa sabe que debe mucho dinero a sus trabajadores y que en un momento determinado no puede libremente irse de un lado a otro o cambiar de giro porque tiene una obligación legal llamado el pasivo laboral. Bien, pues para destruir este pasivo laboral, con los nuevos criterios de la ley,
hemos considerado que se destruye el derecho constitucional a que tiene la garantía del trabajador de estabilidad en el empleo. Se le borran en un mazo también todos los derechos que se logren en el contrato colectivo de trabajo, porque al recontratarlo o irse a otra empresa lo contratan con menor salario, menores prestaciones por tiempo determinado para no generar pasivos laborales. Esa es la lógica del mercado. Esa lógica es la que prevaleció en esta ley, y ahí estamos viendo una violación de principios constitucionales que están en el artículo 123 de nuestra Constitución, que está reglamentada por la Ley Federal del Trabajo y que ha sido reformada a contrapelo. Ahora aparece que el principio de defender al trabajador a través de un Estado árbitro ahora es defender al patrón con un Estado de apoyo más a la parte patronal que al trabajador. Pero no queda ahí, sino que también, ya en la moda de los derechos humanos, en la moda esa de la pulverización de la sociedad, se reformó nuestra Constitución mexicana a efecto de que cuando a una persona se le conculca, es decir, se le violan derechos humanos que estén contenidos en la Constitución, son materia de un amparo. Vamos a la Corte a pelear por la violación de un derecho humano. Y en esto, la Corte, para cumplir con los compromisos internacionales que tiene el país, pues da entrada a las demandas de amparo por violación a derechos individuales. Si con esto se pretendía pulverizar o individualizar a la clase obrera para que en lugar de frentes laborales hubiese solo personas, se equivocaron, porque si contamos con un contrato colectivo de trabajo, este ya es un derecho de la persona, es un derecho humano, y debe de permitirnos acceder, cuando esto se elimina, acceder al derecho de amparo. Aquí ya acumulamos dos causales para promover el amparo. Una tercera causal, muy importante también, constituye la convencionalidad. La convencionalidad o principio de convencionalidad lo legisló también el Congreso de México y lo convierte en una garantía también del individuo. Todos aquellos convenios o tratados internacionales suscritos por nuestro país, ratificados por el Senado, tienen el mismo valor de una norma constitucional. Consecuentemente, al violarse alguno de estos preceptos, entonces hay un motivo de amparo. El proyecto de ley que se aprobó tiene serias agresiones al principio de la libertad sindical. México tiene suscritos también 89 de la libertad sindical, no me equivoco, estoy hablando de memoria. Pero el principio de la libertad sindical es un principio consolidado, convenido con la comunidad internacional y erigido a categoría de derecho constitucional. Por eso
por ese refrendo o ratificación que hizo el Senado. Nosotros, desde la vez que estuvimos con ustedes en el Foro de Guadalajara, nos dedicamos a estudiar muy a fondo estas tres variables, estos tres temas fundamentales. Y en la exploración que logramos concluir, encontramos que en materia de amparo, ambas tres, presentamos nuestra demanda de amparo, tanto la federación que el servidor representa, como cada uno de 40 sindicatos más, a nombre de los propios trabajadores. El resultado ya está visto, no lo han resuelto todavía ninguno de los amparos. La Suprema Corte de Justicia designó a 2 jueces en la Ciudad de México, centralizando el conocimiento de todas las demandas de amparo, trabajadores en lo individual, sindicatos, federaciones, confederaciones, junta a todos en dos juzgados de distrito, que es la primera instancia que conoce de esto. Ahí se radican los juicios y presentamos una prueba nosotros. Yo he sido diputado local y diputado federal, me ha tocado presidir el Congreso de México, me ha tocado, y sé de qué estoy hablando. Entiendo que ampararse contra una ley del Congreso de la Unión es punto menos que imposible por el principio de la división de poderes, que en forma tradicional, liberal, tenemos desde el siglo antepasado. Sin embargo, cuando estamos tratando una ley de carácter social, registramos nosotros que hay un daño directo al trabajador, porque le priva de su salario, de su antigüedad, de su derecho a la seguridad social a la hora que es despedido, de su derecho a una prima de antigüedad porque ya no puede aportar al fondo de ahorro. Y luego, entonces, con esto, nosotros presentamos ofreciendo una prueba pericial para acreditar el daño laboral, para acreditar que con esa ley automáticamente vamos a perder patrimonialmente la mayor parte de las expectativas que tenemos de llevarle bienestar a nuestra familia. Los juzgados de distrito han estado recientemente, esos 2 juzgados, hagan de cuenta ustedes como tribunales especiales, ¿no? En México la Constitución prohíbe los tribunales especiales, sin embargo nos designan los tribunales, los juzgados. Y ya en algunos de nuestros amparos nos han dicho: una ley que proviene del Ejecutivo, del Legislativo, no puede acreditarse ninguna prueba porque no hay el derecho para presentar pruebas en contra del acto legislativo. Nosotros seguimos insistiendo en que se trata de un daño patrimonial directo que surge de una nueva legislación en la que, como dijo alguien de ustedes, cuando me dijeron a mí que me iban a reformar la ley. Entonces, con esto se están resolviendo ya algunos amparos, llevan 2 resueltos que yo que no conozco, donde dice el juez de distrito: como el sindicato o el trabajador no demuestran el acto reclamado, se niega el amparo. Entenderán ustedes entonces que estamos atrapados en las trampas de esa hermenéutica jurídica o esa forma de concebir el federalismo
tan pervertidamente que no nos queda otra más que desde este momento preparar un recurso ante la Comisión Iberoamericana de los Derechos Humanos, porque sabemos que se viola la convencionalidad desde el punto de vista del derecho internacional. Los derechos humanos, porque el hombre tiene derecho al trabajo y se le está denegando el libre trabajo porque se le aplican formas restrictivas, formas aleatorias, formas amañadas para funcionalizar los objetivos de la empresa, pero de ninguna manera procurar el bienestar del trabajador o su familia. Y adicionalmente, porque el artículo 123 fue construido como una gran edificación social para defender al trabajador, poniendo como garante al Estado. Y ahora el Estado renuncia a entrar a seguir garantizando los derechos del trabajador. Basta con decirles que el Fondo de Ahorro para los Trabajadores tiene 9 años, ha perdido 300,000 millones de pesos, casi en dólares será 24,000 millones de dólares. Los han perdido porque el dinero de los trabajadores, una porción de este lo meten a la bolsa y la bolsa gana, y con eso ganan los administradores, gana el fisco porque pagan impuestos, pero cuando pierde, que es muy frecuente y muy pronunciado, pierde el trabajador. Y nada más por ahí se oyó como una minusvalía, vale un poco menos de todo. No hay claridad, no hay información. Algún día a mí me avisaron un día que mi fondo había tenido una pequeña minusvalía. Pero ¿dónde está el Estado garante de un buen manejo de los recursos de los trabajadores? Es muy complicado toda la temática que surge de aquí, porque tiene que ver con políticas de vivienda, de seguridad social y cosas que son dolorosas, y yo no vengo a hablar mal de mi país, vengo a decirles a ustedes que algo que vimos en Argentina hace muchos años y nos llamó la atención porque no queríamos que llegara a nuestro país, que luego lo estamos viendo en Europa, particularmente en España, Grecia y otros países, ya lo estamos sintiendo en México. El tema que vamos a tratar el miércoles será cuál es la estrategia, pero desde hoy les apunto a ustedes que la problemática del trabajo en México se ha profundizado, y ahora más que vienen nuevos impuestos. Ustedes no me lo van a creer, porque puede parecer pedante de nuestra parte, pero desde la primera ocasión que quisieron aplicar el IVA en medicinas y alimentos, fuimos en Jalisco, donde iniciamos el movimiento en contra de medicinas, del impuesto el IVA en medicinas y alimentos, y hasta la fecha no lo aplicaban. El domingo reciente, anterior, el otro domingo, se presentó una iniciativa y en este ya no aparece el IVA en medicinas y alimentos, a pesar de que toda la clase patronal en el país lo exigía, lo reclamaba. Para salvarse ellos de pagar más impuestos, nos echaban por delante a la masa trabajadora, a la clase media,
para que pagando IVA, medicinas y alimentos balancearan el ingreso nacional, que está arriba del 1.5% en déficit, y que urge que tengan que tener más ingreso para evitar ese déficit por su ejercicio, o como ustedes le llamen, por un lado, y por otro, tener recursos para emprenderlos en algo que será el seguro universal. Ahora llaman el seguro universal para todos. Nos preocupa que nuestro seguro social hecho por los trabajadores lo quieran extender a la población abierta, y con ello, si el servicio actual es malo, al rato sea inexistente, ni para unos ni para otros. Ese seguro tiene que vincularse al seguro popular que se está trabajando actualmente, que es muy limitado, pero que de alguna manera ha servido para paliar problemas graves de salud y enfermedades generalizadas. Y ahí tienen los gobernantes una oportunidad de poder aplicar recursos para institucionalizar el seguro popular, que no tiene trabajadores de planta. Los acaban de meter en outsourcing y fueron y pelearon todos, hicieron huelga en Jalisco y no firmaron sus contratos de empresa. Con esto, pues quiero explicarles cuál es el tema que estamos viendo, porque todo lo que nos ha pasado no es más que un capítulo inexorable de la historia, que en otros lados ya pasó, que nunca creímos que nos iba a llegar, y que ustedes deben de observar, acuciosos, detallistas, de la reforma de tercera generación, que son más impuestos a cada uno de ustedes, como nos toca ahora a los mexicanos, para que lo que sea posible haya una voz que pueda parar esa maquinaria inexorable que estamos viendo que está arrollando al mundo. Me dio mucho gusto ver la reunión de esta mañana, tan expresiva, tan elocuente, con tanto rigor y vigor intelectual. Veo una gran fortaleza en esta gran nación y me esperanza mucho, me llena de mucha alegría saber que no todo el mundo está arrollado por la maquinaria del dinero o del capital internacional especulativo. Salud. Muchas gracias. Gracias.